Fue entonces cuando la mujer agarró los barrotes de la celda y repitió, palabra por palabra, la conversación que él mantuvo durante su noche de bodas con Ana de Dinamarca. Jacobo VI consideró esto una prueba irrefutable de que se encontraba delante de una bruja y exigió a los inquisidores que le entregaran por escrito todas las confesiones de todas las personas que habían sido juzgadas y que próximamente iban a ser ejecutadas. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y siempre que puedo traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Como sabéis, soy una gran fan de Outlander, una serie que sigue un hilo histórico real y efectivamente, tal y como ocurre con el contexto histórico, algunos de los personajes también fueron reales. Así que si tú también eres fan de Outlander, te invito a ver este vídeo, ya que la información que verás en él te dejará de piedra. Y bueno, no me enrollo más y apaga todas las luces, cierra todas las puertas y ponte cómodo, porque aquí empiezan tus nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Entre los años 1590 y 1592, en el sur de Escocia se produjeron una serie de juicios en los que tanto nobles como plebeyos fueron acusados y condenados por brujería. De 70 acusados, la mayoría de ellos fueron declarados culpables y condenados a arder en la hoguera. Estos procesos judiciales dieron lugar a la quema de brujas más famosa de la historia de Escocia, los llamados Juicios de las Brujas de North Berwick. ¿Pero qué ocurrió para que tantas personas fueran juzgadas? ¿Y qué hizo que la fiebre de la brujería surgiera en aquellos momentos? A continuación lo sabremos. Esta historia comienza con Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, nacido el 19 de junio de 1567. Este hombre fue el primer monarca en reinar en los dos países, Inglaterra y Escocia, al mismo tiempo, cosa que no gusta a muchos, ya que en Inglaterra no fue muy querido, pero en Escocia sí. La historia de este gobernante es realmente siniestra y retorcida. Estuvo llena de conspiraciones, muertes y crímenes sin resolver, desde el minuto 1 en el que se convirtió en rey de Escocia. Él fue el único hijo de María I de Estuardo, reina de Escocia, y el duque de Albany. Una relación que no era realmente estable, ya que ambos tenían amantes y vivían vidas completamente separadas. Pero estos problemas en la pareja eran privados. El pueblo llano no tenía ni idea de ellos. Sin embargo, cuando el 10 de febrero de 1567 el duque y su amante fueron asesinados, las sospechas salieron a flote. Al principio, los rumores decían que el asesino del rey podía haber sido James Hepburn, conde de Bothwell. Pero cuando este hombre se convirtió en el tercer marido de la reina, al poco tiempo de quedarse viuda, toda Escocia empezó a sospechar no solo de él, sino también de ella. En junio de aquel mismo año, un grupo de rebeldes protestantes apresó a la reina y la encerró en el castillo de Loch Leven, acusándola de traición. Después de eso, a esta mujer no le quedó otra que abdicar en favor de su hijo, Jacobo VI de Escocia, quien por aquellos momentos tenía apenas 13 meses de edad. Sin embargo, convertir en rey a un niño tan pequeño implicaba que gran cantidad de regentes ocuparan su lugar hasta que fuera mayor de edad. Y es aquí cuando surge la llamada maldición de los regentes, ya que todos ellos murieron en extrañas circunstancias. El primero fue el conde de Moray, quien fue asesinado. El siguiente fue el conde de Lennox, quien fue herido mortalmente por un grupo de católicos. Después fue el conde de Mar, que murió de forma misteriosa. Y la lista continúa hasta llegar al conde de Morton. Este sujeto fue el único que durante su regencia intentó implicar directamente al rey Jacobo VI. Quiso enseñarle a tomar las riendas del reino, a resolver problemas de estado, conflictos entre nobles. Quiso enseñarle a ser un auténtico rey. Pero a los nobles esta idea no les acababa de gustar. Ellos no querían un rey preparado, querían a alguien a quien manipular. Así que el conde de Morton y sus descabelladas ideas tenían que desaparecer. Por ello le acusaron formalmente de haber participado en el complot para asesinar al duque de Albany. Lo apresaron, lo juzgaron y lo ejecutaron. Hay muchos puntos interesantes de la vida de Jacobo VI, pero lo que nos interesa a nosotros es su personalidad y su obsesión con los espíritus malignos. Se dice que Jacobo era un rey muy peculiar, muy inteligente, amante de la literatura, aficionado a la escritura, pero muy inseguro, miedoso y cobarde. Su vida había estado llena de muerte, complots y conspiraciones, y todo ello lo había convertido en un hombre
sumamente desconfiado. De hecho, se dice que bajo la ropa llevaba placas de hierro para evitar ser asesinado por apuñalamiento. También se dice que nunca tuvo interés por las mujeres, sino más bien por los hombres, y que incluso tenía favoritos. Sin embargo, tras la muerte de su madre, en 1587, la corte le aconsejó contraer nupcias con una mujer para asegurar su linaje y su posición. Y la elegida fue ni más ni menos que Ana de Dinamarca, la hija de 14 años de Federico II de Dinamarca. La joven se casó por poderes con él en 1589 y automáticamente subió a un navío y partió rumbo a Escocia. Salieron de sus tierras con el viento a favor, pero a mitad de camino una terrible tormenta casi consigue que el barco en el que viajaba se hundiera. Como pudieron, los marineros condujeron el barco hacia las costas de Noruega y pretendían refugiarse allí hasta que el tiempo fuera favorable. Pero al parecer, la fiera tormenta no tenía intención de irse tan fácilmente. Así que el séquito de Ana de Dinamarca se vio obligado a comunicarle a Jacobo VI que su esposa no retomaría el viaje hasta primavera. El rey no podía esperar tanto, así que partió desde Leith con un séquito de 300 hombres. Y efectivamente su viaje fue a la perfección. Y tras verse cara a cara, la pareja se casó el 23 de noviembre en el Palacio Episcopal de Oslo y tuvieron una larga y maravillosa luna de miel en aquellas tierras. Lo que nadie se esperaba es que cuando la pareja feliz volviera a Escocia en mayo de 1590, lo harían acompañados por una auténtica caza de brujas. Durante su visita a Dinamarca, el rey estuvo en contacto directo con los procesos judiciales por brujería. Y es que en aquellas tierras, la creencia en espíritus malignos y el retorcido poder del demonio era algo latente. La gente vivía aterrorizada por los rumores de aquelarres y brujas que maldecían las cosechas. Así que las ejecuciones estaban a la orden del día. Nada más encontrarse con su esposa, el rey también se encontró cara a cara con una disputa entre marineros. Y es que el almirante de la flota danesa culpaba a Christopher Valkendorf, ministro de Finanzas danés, de haber equipado la nave real de forma tan insuficiente que ésta no había resistido una simple tormenta. Si este hombre era llevado a juicio y efectivamente encontrado culpable, podía enfrentarse a la horca. Así que se defendió declarando lo siguiente: el navío estaba provisto del mejor equipamiento, pero ninguna nave es capaz de navegar en aguas embrujadas. Según sus declaraciones, la fiera tormenta había sido convocada por una clara de brujas que siempre se reunía en casa de una tal Karen la Tejedora. Dijo que estas mujeres introdujeron pequeños seres demoníacos en el barco para que cuando éste estuviera en alta mar, subieran a la quilla y convocaran una terrible tormenta. Ante estas palabras, todo Dinamarca se estremeció y pidió la cabeza de esa tal Karen la Tejedora. Y así fue. En julio de 1590, Karen fue arrestada y sometida a terribles torturas. Torturas que tenían como objetivo obtener una confesión y los nombres de todas las brujas que habían participado en este atentado contra los reyes. Tras mucho sufrir, esta mujer confesó 12 nombres, entre los cuales se encontraba una tal Anna Coldings. Y cuando Coldings fue arrestada, confesó 2 datos realmente escabrosos. El primero fue el relato de los hechos. Coldings aseguró que realmente había un aquelarre que se reunía en casa de Karen, y todas las brujas que pertenecían a este estaban en contra de Jacobo VI. Así que decidieron lanzar un hechizo contra el barco en el que viajaba Ana de Dinamarca. Y el segundo dato escalofriante es que Coldings pronunció más nombres. Según ella, los 12 nombres que Karen pronunció eran solo el comienzo, ya que había 5 mujeres más implicadas en este complot. Y 2 de ellas eran la esposa del alcalde de Copenhague y una tal Margaret Jacobs Scrivers. Todas las mujeres fueron arrestadas, torturadas y ejecutadas. Pero cabe decir que de todas ellas se consideró que la más peligrosa era Anna Coldings, pues se dijo que ella estaba poseída por la madre del diablo. Así que cuando estuvo en prisión, la trataron con mucha cautela. Una cautela que, según textos posteriores, parece más bien un trato de favor, ya que religiosos de todo el país acudieron a ella a pedirle consejo, e incluso nobles de todas partes viajaron únicamente para conocerla en persona. Pero su fama no pudo salvarla, ya que su nombre se encuentra entre las 17 brujas que fueron quemadas vivas en la hoguera pública de Kronborg en septiembre de 1590. Cuando Jacobo VI escuchó estas noticias, el pánico más absoluto se adueñó de él. Como os dije anteriormente, este sujeto era tremendamente desconfiado, y con todo lo que había escuchado acerca de las brujas,
se ha obsesionado con este tema. Así que decidió tomar cartas en el asunto y cuando llegó a Escocia creó un tribunal especializado en la caza de brujas. Antes de que acabara el año, el tribunal se había cobrado ya a su primera víctima. Si sois fans de Outlander, el nombre de la joven probablemente os suene. Y es que ella era Jaehaelys Duncan. La auténtica Jaehaelys, según escritos de la época, era una chica joven y llena de vitalidad. Se dice que era soltera, pero debido a su belleza y a su gran simpatía, tenía una gran cantidad de pretendientes. Sin embargo, no estaba interesada en ninguno de ellos. Un buen día, la joven consiguió un empleo como sirvienta en la casa del alguacil de Tranent, una pequeña ciudad ubicada muy cerca de Edimburgo. Los relatos dicen que este hombre no tenía ninguna queja de ella. Era servicial, pulcra, trabajadora. Era la sirvienta perfecta. Sin embargo, de la noche a la mañana, esta chica comenzó a actuar de un modo muy extraño. Todos los días, cuando caía el sol, la muchacha se iba de la casa y no volvía hasta que amanecía. Y además, tenía una afición que no era propia de las mujeres de la época. Y es que Jaehaelys tenía muchos conocimientos acerca de plantas medicinales. Las gentes de Tranent, al enterarse de su don, acudían a ella para pedirle remedios contra el dolor de cabeza, de estómago, las náuseas. Y todo aquel que le pedía ayuda, al día siguiente ya estaba curado. El alguacil, con todo esto, no daba crédito. Según los libros de brujería de aquellos tiempos, las mujeres que salían de noche y volvían cuando salía el sol, no lo hacían para verse con amantes, sino para verse con el diablo. Y si además curaban a la gente, estaba más que claro que eran brujas. Así que la denunció y estuvo presente en todas y cada una de las torturas a las que la sometieron. De hecho, se dice que cuando la veía sufrir, ni siquiera pestañeaba. Jaehaelys Duncan, mientras era torturada, reveló el nombre de otras brujas que también participaron en el complot del hundimiento del barco de Ana de Dinamarca. Y esa terrible confesión dio lugar a los famosos juicios de North Berwick. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos por partes. Jaehaelys Duncan fue torturada y humillada durante semanas, pero por más dolor que pudiera sentir, ella se negaba a confesar ningún trato con el diablo. Seguía jurando y perjurando que era una buena mujer, que su alma no había sido vendida al diablo y que nunca jamás había presenciado una misa negra. Así que los inquisidores tuvieron que buscar otros métodos para hacerla confesar. Si el dolor físico era incapaz de hacerla hablar, era hora de atacar a su psique. En aquellos tiempos existían pruebas infalibles para saber si una mujer era bruja. Una de las más conocidas probablemente sea la prueba del agua, la cual consistía en sumergir a la víctima en agua, y si su cuerpo flotaba, era una bruja, pero si un día era una buena cristiana. Si esta técnica os parece surrealista, esperad a conocer la que utilizaron con Jaehaelys Duncan. Y es que a esta joven le aplicaron la llamada prueba de la marca, una técnica que según los inquisidores era infalible para saber si tu alma pertenecía al diablo. Y es que cualquier lunar, marca de nacimiento o cicatriz podía ser indicativo de que había realizado un pacto satánico. Y efectivamente, a esta pobre muchacha le encontraron una marca de nacimiento. La firma del diablo estaba allí, en su cuerpo, así que ya no podía seguir negando lo que parecía tan evidente. Torturada, insultada, humillada, Jaehaelys ya no podía más. Se ve que iba a morir, y por tal de acabar cuanto antes con todo aquel sufrimiento, confesó todo lo que le pidieron. Dijo ser miembro de un aquelarre, dijo haber vendido su alma, ser miembro del complot que había tentado contra la vida de Ana de Dinamarca, y dio una larga lista de nombres, entre los cuales figuraban personajes muy respetados en la comunidad. Hasta 70 personas fueron juzgadas por el simple hecho de que el agonizante Jaehaelys Duncan había pronunciado sus nombres. Y entre ellos se encontraban los siguientes: el de la sanadora y partera, Agnes Thompson; el del profesor John Finn; el de la esposa del diputado de justicia, Yfen McAlrin; y el del primo del rey, Francis Stewart. Los procesos judiciales de todas estas personas se llevaron a cabo en North Berwick y se convirtieron en los primeros juicios por brujería de Escocia. Pero lamentablemente no fueron los últimos. Las confesiones de algunos acusados sacudieron los cimientos de la sociedad de aquellos tiempos. Y nuevamente cada confesión fue relacionada con el incidente del barco de Ana de Dinamarca. ¿Casualidad? No lo creo, ya que se dice que el mismo rey Jacobo VI acudió no solo a los interrogatorios, sino también a los juicios. Y por supuesto, había que conseguir confesiones que a él le parecieran interesantes. Agnes Thompson admitió ser miembro de un aquelarre formado por más de 200 brujas. Un aquelarre que se reunía en una iglesia de North Berwick, la antigua
Old Kirk Green. La mujer añadió además que fue allí donde el diablo les enseñó a conjurar tormentas. El profesor John Finn hizo las confesiones más retorcidas que pudieron escucharse durante aquellos juicios. Y se confesó ser un brujo muy poderoso, líder de un aquelarre y oficiador de gran cantidad de misas negras. Contó además un relato que hizo que miles de jóvenes escocesas tuvieran miedo de salir a la calle solas. Y se confesó haberse enamorado de una bella joven de Berwick. El problema es que esta chica era una joven respetable, una joven casta y pura, que jamás quería tener contacto físico con un hombre mucho mayor que ella. Así que Finn, aprovechando que el hermano pequeño de la joven estudiaba en su clase, se dirigió directamente a él para pedirle un pequeño favor. Le dijo a este niño que por favor le hiciera entrega de un mechón de pelo de su hermana. Al niño esta petición le pareció muy extraña, así que al llegar a casa se lo contó a su madre. Y esta mujer rápidamente entendió el motivo. Se decía que las brujas, cuando querían hechizar a alguien para conseguir hacer realidad con esa persona sus deseos carnales, le robaban un mechón de pelo y a los pocos días esta persona perdía el norte. Ella no estaba dispuesta a que su hija dejara de ser casta y pura, ya que si lo hacía, si se entregaba a este hombre, no podría casarla con nadie. Por ello se dirigió al establo, le cortó un mechón de cabello a una vaca y se lo entregó a su hijo pequeño. Lo más curioso de esta historia es que el hechizo de amor que John Finn pretendía hacer funcionó y fue supuestamente perseguido durante semanas por una vaca enferma de amor. No queda muy claro si todos los acusados fueron realmente ejecutados, ya que muchos documentos de aquellos tiempos se han perdido a lo largo de los siglos, aunque todo apunta a que gran parte de ellos ardieron en la hoguera. Y la principal prueba que tenemos de ello se encuentra en un panfleto llamado News from Scotland. Las ejecuciones entonces eran eventos públicos. Todo el mundo estaba invitado a asistir, así que los periódicos y panfletos de la época anunciaban el día, la hora, el lugar y los nombres de las personas que iban a morir. A principios de 1591, el News from Scotland ya estaba dando los nombres de muchas de las brujas que habían sido procesadas, asegurando que ellas serían las siguientes en arder. Pero lo curioso de esto es que mientras, digamos, un 20% de ellas ya habían sido juzgadas y condenadas a muerte, el porcentaje restante aún estaba en prisión y a la espera de juicio. Claramente la sociedad exigía la cabeza de los condenados, y es más que probable que todos ellos ya estuvieran condenados a morir mucho antes de ser juzgados. Sin embargo, de lo que sí tenemos constancia es de que gran parte de las ejecuciones se llevaron a cabo en el castillo de Edimburgo entre 1591 y 1592. Desde entonces surgieron una gran cantidad de leyendas que hoy en día siguen vivas. Y es que se dice que los gritos de los condenados todavía hoy pueden oírse a altas horas de la noche. Si todo lo que os he contado hasta este momento os ha puesto los pelos de punta, esperad a ver lo que viene a continuación. Y es que, como os he dicho, Jacobo VI tenía un gran interés por los juicios de brujería y por ello asistió a gran parte de los celebrados en North Berwick. Sin embargo, llegó a un punto en el que consideró que muchas de las confesiones de las brujas habían sido exageradas. Así que decidió entrevistarse con Agnes Thompson, y lo que esta mujer le dijo le hizo recuperar su fe en la existencia de las brujas. El rey se presentó ante ella y le exigió una prueba real de que había vendido su alma al diablo. Fue entonces cuando la mujer agarró los barrotes de la celda y repitió palabra por palabra la conversación que él mantuvo durante su noche de bodas con Ana de Dinamarca. Jacobo VI consideró esto una prueba irrefutable de que se encontraba delante de una bruja, y exigió a los inquisidores que le entregaran por escrito todas las confesiones de todas las personas que habían sido juzgadas y que próximamente iban a ser ejecutadas. Y las más escandalosas fueron publicadas en News from Scotland. La que más famosa se hizo fue la confesión del profesor John Finn, de la cual se hicieron gran cantidad de copias, algunas de las cuales se encuentran expuestas en la biblioteca de la Universidad de Glasgow y en la biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford. Con toda esta información, en 1597 Jacobo VI escribió un compendio de 3 libros sobre demonología, al cual llamó Demonology, una auténtica pesadilla para cualquier libre pensante, ya que en él no solo aprobaba y daba su apoyo a la caza de brujas, sino que además daba un listado con las fórmulas de detectar
si una persona había vendido su alma al diablo. Métodos arcaicos, retorcidos y sin sentido que presentaban al mundo como verdades absolutas. Y estos libros se convirtieron en un manual indispensable para todo inquisidor. Pero no os penséis que la locura por las brujas acaba aquí. En 1603, Jacobo VI ascendió al trono de Inglaterra como Jacobo I, y a partir de aquí tomó una política mucho más agresiva. Gobernó ambos países, recrudeciendo las leyes de brujería y ordenando múltiples cazas de brujas. Cazas que iban a continuar hasta principios del siglo XVIII. Esta búsqueda de seguidores del diablo fue tan violenta que se estima que entre 1592 y 1722 fueron acusadas y ejecutadas entre 3.000 y 4.000 personas. Y la muerte, para la mayoría de ellas, fue la hoguera. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que las confesiones fueron ciertas o que fueron totalmente manipuladas? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Los que hayáis llegado hasta este punto del vídeo recibiréis una información extra, y es que según varios escritos consultados, Jacobo VI, después de condenar a tanta gente a la hoguera, escribir Demonology y luchar contra las brujas, llegó a un punto en el que se cansó de esta obsesión y llegó a pensar que las brujas jamás habían existido. Pero por supuesto, ni se disculpó, ni se retractó por lo que hizo. Parece ser que jamás se arrepintió. Así que esto me lleva a la pregunta del día. ¿Creéis que los inquisidores que torturaban a la gente creían realmente en las brujas? ¿O que hacían sufrir a los demás simplemente por gusto? Y bueno, así que sí, me despido. Recordad que abajito tenéis todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y también tengo apartado de correos, el cual nunca hablo, no sé por qué, pero está ahí, está aquí abajo, ¿vale? Os recomiendo que me sigáis en mis redes porque por ahí aviso de los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!